Buenos días, buenas tardes, buenas noches a todos. Yo quería dar a todos las bienvenidas para el evento Tuesday Talks, que es realizado por la sección de Archivos y Derechos Humanos del Consejo Internacional de Archivos. Este evento, que es promovido por la sección, tiene, además de invitados, como acá, en el caso, Claudio Gas y Francisco González Villanueva, tiene todo un equipo que prepara, que hace las invitaciones, que prepara las cuestiones del punto de vista de la operacionalización, y una de las personas más importantes es Perrini Carnavaggio y Kate Ballack, Andreas también, que son miembros de la sección, y en sus nombres yo quiero agradecer a todos que hacen que eso sea posible. Hoy nosotros tenemos una presentación que es ligada a un proyecto de la sección. El título de la presentación es El mapeo del cambio climático para proteger los archivos, y ha sido preparada por Claudio Ogás Bilbao y Francisco González Villanueva. Claudio es estudiante de PhD en Archive Records Management de la Universidad de Liverpool. Es magíster en Historia por la Universidad de Chile, diplomado en Archivística en la Universidad Alberto Hurtado y en Archivos de Derechos Humanos, Género y Diversidad por la Universidad Autónoma de Barcelona. Claudia es miembro de la sección y de la Asamblea de Archiveras y Archiveros de Chile. Muchas gracias, Claudio. El otro autor que no está presente pero no va a hablar es Francisco González Villanueva, que es geólogo de la Universidad de Chile, miembro de la ONG Medioambiental Roald Dahl. Participa como voluntario en la sección, y tanto Claudio cuanto Francisco están haciendo la parte más importante, que es la parte técnica mismo, de ese proyecto de la sección, que es percibir cómo los cambios climáticos pueden influir en los archivos, y cómo un mapeo de esos problemas puede ser importante para anticipar y preparar o mitigar los efectos de los cambios, ¿no? Claudio va a tener 40 minutos más o menos para hablar, y ustedes pueden hacer preguntas, proponer cuestiones a él en el chat. Al final de su presentación yo voy a leer esas preguntas, y entonces Claudio podrá dar las respuestas. Muchas gracias a todos. Claudio, usted está en el centro de la atención de todos. Puede empezar. Bueno, muchas gracias, Víctor, por la presentación. El sonido no está bueno. Ahí sí, ¿me escuchan? ¿Aló? Ahora ¿Sí? es mejor. Ya. Ahora es mejor. Ya, les decía que agradecía la invitación, y también me sumo a las palabras de agradecimiento también de todas hacia las personas que hacen posible esta presentación. Voy a compartir pantalla para comenzar la presentación. Bueno, el título de la presentación del día de hoy se llama Mapeando el cambio climático para proteger archivos. Este es un trabajo colectivo realizado entre quien les habla, y también Francisco González Villanueva, un
geólogo chileno. Claudio, perdón. Yo creo que usted tiene que hablar más cercano, porque cuando está hablando se afasta y entonces el sonido no se queda bueno. Ya, ahí sí se Así, escucha. así. Ya, perfecto. Bueno, les decía que el título de esta presentación es Mapeando el cambio climático para proteger activos. Este es un trabajo colectivo que hemos venido desarrollando junto a un compañero y colega chileno, que es Francisco González Villanueva. Él es geólogo de la Universidad de Chile. Los objetivos de esta presentación son tres. El primero es compartir una metodología para identificar los potenciales riesgos que son provocados por el cambio climático y que amenazan principalmente la sostenibilidad y el contenido de los archivos en diferentes ciudades de América Latina. Nos vamos a enfocar principalmente en el trabajo que hemos venido desarrollando en Río de Janeiro, Brasil, y Santiago de Chile. El segundo objetivo es que nos gustaría estimular y provocar también a las y los archiveros a que tomen en consideración el impacto y los efectos principalmente negativos que puede generar el cambio climático para la planificación de las tareas internas en las instituciones, principalmente los planes de digitalización, la descripción, la organización de los documentos, la preservación a largo plazo, y también considerando la construcción de planes de emergencia puedan mitigar estos posibles efectos negativos en el mediano y en el largo plazo. Y en tercer lugar, nos gustaría promover también más estudios de este tipo en diferentes partes del mundo para configurar una respuesta multinacional al problema. El cambio climático es un problema global que nos va a afectar a todos y a todos los activos, así que por lo tanto, mientras más personas participen, mientras más personas reflexionen sobre este problema, es mejor generar una estrategia global. O sea, a un problema global le corresponde también el intento de una solución que tenga la misma condición. La estructura del día de hoy, yo les voy a presentar en primer lugar un breve datos acerca de cómo se fue configurando el proyecto, la historia del proyecto. En segundo lugar, vamos a hacer un breve estado de la cuestión, principalmente para entender qué es lo que es el cambio climático, cuáles son las principales amenazas, cuál es la relación también y qué tiene que ver en el fondo el cambio climático con la activística, hacer un estado de la cuestión de algunas activeros y activeras que se han venido preocupando de este tema, principalmente desde el año 2010 en adelante. Luego vamos a concentrarnos en el trabajo propiamente tal que hemos desarrollado con Francisco en la ciudad de Río de Janeiro y luego en la de Santiago. Y finalmente les vamos a mostrar un producto que estamos desarrollando, que es un cuadernillo didáctico con breves pasos, una metodología con la finalidad en el fondo como de compartir este problema y poder estimular también otro tipo de proyectos. Al final vamos a también recibir preguntas, comentarios, sugerencias, así que muy feliz también de poder responder alguna inquietud, alguna interrogante que tengan. Perdón, Claudio, si usted puede hable un poco más despacito, porque como el sonido no está muy bueno, entonces si nosotros logramos oír con con menos velocidad, eso va a quedar más comprensible a todos. Ya, gracias. La historia del proyecto. Como mencionaba Víctor al comienzo, esta es una iniciativa que se forma en la sección de Archivos y Derechos Humanos del Consejo Internacional de los Archivos. Esta fue una idea se le ocurrió en realidad a Trudy Peterson. Ella se contacta conmigo en febrero del año 2021, producto de que yo había trabajado anteriormente con la herramienta el SIG, los sistemas de información geográfico, y ahí yo hablo con Francisco para poder que se incorpore al proyecto.
producto de eso también ya el grupo la sección venía trabajando en este tema, principalmente Víctor Fonseca y Silvia Moura, y ellos venían desarrollando un catastro, una base de datos de 31 archivos de Río de Janeiro, basándose principalmente en una norma de descripción internacional. Y con esa información fue que nosotros comenzamos a trabajar en este proyecto. Por lo tanto, este es un proyecto que, independiente de que nosotros estemos ahora desarrollándolo, parte en el fondo de la sección del Consejo Internacional de Archivos. Los objetivos que tiene este proyecto son principalmente dos. El primero es georreferenciar archivos en zonas geográficas, distintas zonas geográficas. En este caso, nosotros nos hemos concentrado en Río de Janeiro y Santiago de Chile por un tema de azar, porque principalmente esos son los países quienes integramos como esta sección, y que hemos tenido la posibilidad también de poder trabajar. Y a su vez, identificar también esas amenazas que están relacionadas con el cambio climático en esas dos ciudades. En segundo lugar, y esto yo creo que es lo más importante, es tratar de crear una metodología que pueda estimular la preocupación y la conciencia por este tema entre la comunidad artística internacional. Para ello, nosotros hemos desarrollado, o vamos a desarrollar hacia octubre del 2022, dos productos. El primero es un artículo en la revista Coma, que tiene ahora una convocatoria acerca de archivos y cambio climático. Y el segundo es un cuadernillo didáctico que está dirigido principalmente a la comunidad archivística internacional, con la finalidad de que puedan conocer, tomar conciencia acerca de la importancia que tiene el cambio climático y poder establecer cuáles son las condiciones y si es que su archivo tiene alguna amenaza en los próximos 50 años o en los próximos 100 años. Por lo tanto, esta es una investigación que va a tener dos maneras de presentarse al público. Una podríamos decir más académica, en donde podemos profundizar con los problemas metodológicos con los que nos hemos encontrado, hacer una crítica de las fuentes, de los mapas que estamos utilizando, y otra en el fondo que sea, sin en el fondo olvidar ese aparato crítico, tiene una finalidad más de difusión y de generar en el fondo como un instrumento de sensibilización acerca de la importancia como de este tema y que permita a que otras archiveros y archiveras en distintas partes del mundo se puedan vincular a esta temática. ¿Qué es el cambio climático? El cambio climático, bueno, de acuerdo a quienes han investigado este tema, el clima es algo que siempre ha estado cambiando en el mundo. De hecho, es responsable también de varios cambios económicos, sociales y políticos. Se dice que el clima incluso es como el subtexto de nuestra historia social, económica y política. Sin embargo, lo que se llama como cambio climático es un conjunto de cambios que son muy profundos, evidentes, masivos, y van a afectar la vida en el planeta, principalmente por el cambio producido en las climáticos. Y es un cambio en el fondo que afecta tanto la esfera de nuestra vida y en la cual ¿Ahí sí se escucha? Ahora sí. Sí, hay mejorado. Hay mejorado bien. Y como les decía, es un cambio tan profundo que algunos académicos que se preocupan de este tema han hablado de que por lo menos desde 1950, el comienzo industrial, se puede hablar incluso de una nueva era, el antropoceno, que quiere decir en el fondo para dar cuenta del impacto que los seres humanos hemos tenido en los destinos del planeta. Bueno, están como podrían ser los impactos y los efectos que tiene el cambio climático, es que el climate change everything. O sea, el cambio climático lo está cambiando todo, está cambiando
nuestra manera de entender la naturaleza, está cambiando también la manera de entender las poblaciones, y es en rigor un problema que tiene que empezar a ser enfrentado como de manera global. Aquí hay algunos 5 datos duros sobre el cambio climático, porque sabemos también de que hay muchas corporaciones o algunos sistemas de gobierno multinacionales que están, que tienen intereses también en este tema y reparten constantemente algunas fake news. Pero acá hay 5 datos duros sobre el cambio climático basados principalmente en el panel intergubernamental sobre el cambio climático, que es una organización creada por la Organización de las Naciones Unidas principalmente, y que crea informes mensuales acerca de este tema. El primero es que ya hay seguridad de que nosotros somos la causa, o sea, como humanidad. El segundo dato es que la última década fue la más caliente en 125.000 años. O sea, se estima de que la temperatura de la Tierra ha subido 1,5 grados en los últimos 10 años. En tercer lugar, que el océano es el que absorbe la mayor cantidad del calor que producimos, por lo tanto eso ha provocado el nivel del mar, que es el cuarto hecho, crezca 3 milímetros cada año desde el 2015. Y que además los polos y los glaciares en el fondo se estén derritiendo. ¿Cuál sería en el fondo como la relación o qué tiene que ver la archivística con el cambio climático? Del año 2010 aproximadamente, distintos archiveros y archiveras, principalmente de países que podríamos llamar de desarrollo, Italia, Inglaterra, Estados Unidos, han venido haciendo ciertos llamados para generar conciencia acerca de la importancia que tiene el cambio climático para la archivística, y también han venido desarrollando varios tipos de estudios para poder analizar cuáles podrían ser los efectos o los potenciales efectos y las amenazas hacia el contenido y la sostenibilidad o la proyección en el tiempo de los archivos. Uno de los primeros y pioneros de este asunto fue el archivero australiano Matthew Gordon Clark, que en el año 2012 investigó las amenazas del aumento del nivel del mar en los archivos provinciales de las islas del Pacífico. Él además dio cuenta de que en los próximos 50 años la mayoría de esos archivos se van a hundir porque están ubicados principalmente en zonas costeras, y además hacía un llamado a distintos archiveros, principalmente de las naciones que llamaban desarrolladas, a que ellos tenían un deber ético y una responsabilidad social para ayudar en las amenazas, y también hacía un llamado a que se empiecen a desarrollar investigaciones para formular soluciones en el largo plazo de este tema. En el año 2015, en Estados Unidos, se formó el Project ARCC, que es Archivists Responding to Climate Change, conformado principalmente por 2 archiveras, Casey Davis y Ira Tensey. Este es un grupo principalmente de archiveros y archiveras activistas que se funda en el año 2015 como una fuerza que intenta motivar a la comunidad archivística y vincularla con los efectos que puede generar el cambio climático. Ellos creen, en el fondo, que los archiveros tienen una responsabilidad social para preservar, en el fondo, la historia hacia las futuras generaciones, y por lo tanto, no solo habría que apasionarse por este tema, sino que también tener una preocupación acerca de la preservación y de hacer un mundo mucho más habitable. De hecho, en esta preocupación, ellos tienen en el fondo como 4 principios que mueven esta organización, que el primero sería examinar las amenazas del cambio climático, considerar también cuál es el rastro, las huellas de carbono que se producen en cada uno de los archivos. O sea, la idea es que cada uno de los archivos tome conciencia de que son industrias, podríamos decirlo de alguna manera, o organizaciones que contaminan
y que por lo tanto hay que empezar a generar una trazabilidad de las huellas de carbono. La idea también, otro principio importante es que ellos estimulan la colección y la protección de distintos tipos de archivos o colecciones que hablen acerca del cambio climático para que este tema en el fondo sea conocido por las futuras generaciones, y también hacen un llamado a trabajar principalmente en conjunto con otras ONG o archiveros y archiveras para mitigar como el cambio o los efectos como negativos que tienen sobre el clima. Aira Tansey también, no solamente como que este es un grupo que se ha quedado, podríamos decir, como en la denuncia, sino que también han generado como algún tipo de investigación. Se dan cuenta de que en el fondo como la principal amenaza se concentra sobre los archivos es el cambio climático, porque es algo sobre el cual nosotros no tenemos control. O sea, es algo que efectivamente si se siguen, se sigue el nivel como de emisión de gases de dióxido de carbono, ¿no es cierto? Y de la quema de combustibles, como se hace actualmente como en el capitalismo, en el neoliberalismo, perdón, eso va a amenazar la existencia de los documentos. Por lo tanto, ellos año 18, este proyecto que se llama RepoData, referenciar aproximadamente 1.123 archivos en Estados Unidos. Como les decía, georreferenciaron 1.123 archivos en Estados Unidos, dando cuenta también en el fondo como de una serie de problemas metodológicos en torno a la ubicación de los archivos, cómo poder en el fondo poder insertarlos dentro de un punto geográfico específico, cuáles son los problemas también de las fuentes, de los mapas que se están generando, qué tan confiables son también como la información, pero también lo principal era que hacía también un llamado a que los archiveros tenían que hacer también desde dos, a pesar de todos los problemas de la gente, de los problemas en el fondo como de las metodologías, la georreferenciación, porque permite en el fondo conocer la ubicación y posibles en el fondo como amenazas que podrían tener los archivos en el largo plazo. Bueno, nosotros cuando empezamos este trabajo, siendo muy sinceros, no conocíamos también como esto que se había desarrollado. Nuestro trabajo con Francisco fue muy intuitivo, muy basándose principalmente como en las potencialidades que tenía el ASIC, realmente como la herramienta que nosotros hemos utilizado, la que permite en el fondo como georreferenciar los archivos a través de las acciones que tiene. Bueno, nuestro primer trabajo que realizamos entonces como en Río de Janeiro, en Brasil, se basó principalmente en una base de datos que trabajó Silvia Moura con Víctor Fonseca, que ellos nos entregaron una sábana de datos que era principalmente que contenía 18 campos de información, de la cual nosotros con Francisco tomamos, hicimos como una limpieza de esa base de datos, y nos quedamos con 6 datos, que eran los más importantes. El código de identificación del archivo, la forma autorizada del nombre, el tipo de institución, si era un archivo público, si era un archivo privado, si era un archivo, podríamos decir, militar, la ubicación y la dirección, porque esos eran los datos más importantes que a través de Google Drive nosotros los podíamos transformar en ciertos códigos para poder georreferenciarlo. Las coordenadas geofísicas, que esas las sacábamos también como de Google Drive, y cuál era el formato predominante de los documentos, principalmente si es que el formato o el soporte era en papel o en digital, porque en el fondo también esa era información relevante que permitiría saber cuál podría ser la amenaza que sufrieran los documentos, y
también elaborar de mejor manera como del mapa de Río de Janeiro, que se puede ver como por 81 archivos georreferenciados, y además de eso, se han ido intercalando mapas de inundación en diferentes años, principalmente en el año 2070, o sea, sería 50 años más aproximadamente, y también en el año, no es el 20.100, en el año 2120, ahí se me coló un cero entre medio, que sería 100 años después. Y también mapas de susceptibilidad de remoción de masa, que tiene que ver ahí con una lectura que hace Francisco del relieve, para ver efectivamente cómo la subida del mar, principalmente, puede ir generando también otro tipo de efectos, como inundaciones, aluviones. Por lo tanto, también hay que tomar conciencia como del lugar en donde están ubicados los archivos. En cuanto a las conclusiones de este estudio, tampoco hay que ser como muy alarmistas, porque solo el 2% o sea, 4 archivos de 81 están ubicados como en zonas de riesgo, en rigor 2 están ubicados como en zonas de riesgo en el año, a 100 años, o también en zonas limítrofes. Por ejemplo, acá, utilizando como nosotros lo que hacemos es utilizar las predicciones que hace el panel intergubernamental del cambio climático en la ONU, que esta es una organización que genera distintos tipos de informes anuales, y además hace una serie de predicciones poniéndose distintos tipos de escenarios. Por lo general considera 5 escenarios. Un escenario que podríamos decir como el menos catastrófico, en donde, por ejemplo, los países bajan su emisión de carbono, cumplen con los protocolos, por ejemplo, con el Acuerdo de París, de Escazú, y otro que en el fondo como es el más catastrófico, en donde la temperatura sube 2 grados, los países no respetan los acuerdos internacionales. Entonces, bueno, uno puede como ir, podríamos decir, alternando distintos tipos de escenarios. Nosotros por lo general hemos utilizado un escenario intermedio, o sea, podríamos decir un escenario medianamente catastrófico, para poder hacer este tipo de proyecciones en el tiempo. Por ejemplo, acá, tomando solamente el crecimiento del nivel del mar, vemos acá en el punto amarillo, que se ve acá, la ubicación del archivo público del Estado do Rio de Janeiro. Y esta, donde se ve en celeste, es donde el mapa va mostrando en el fondo las inundaciones que se pueden tener en ese año. O sea, por lo tanto, ustedes pueden ver que en 50 años más, el mar se va a ir en el fondo como comiendo el borde costero por varios metros. No va a afectar al archivo público en ese año. Pero en el año 2120 ya efectivamente el agua va a llegar al archivo. O sea, por lo tanto, acá uno ve de que por lo menos a 100 años hay que empezar a tomar algunos tipos de decisiones, basándonos principalmente como en la información que nosotros tenemos. Este es un archivo que, de acuerdo a los datos que nosotros tenemos, tiene documentos en formato papel y también en formato digital. Por lo tanto, ahí hay que ver si es que se empiezan a digitalizar los documentos que están en formato papel, o también se empiezan a tomar ciertas medidas para poder sacar el archivo de ese lugar. En torno al crecimiento del nivel del mar, tenemos como otro archivo, que es el archivo de la Justicia Militar Federal, que está ubicado ahí en el punto amarillo. También eso celeste es como crece el nivel del mar. Por lo tanto, hasta el año 2070 se ve que efectivamente ya está muy cerca, y ya en el año 2120, como ustedes pueden ver, el agua entra
y ya efectivamente ese archivo en esa época no va a existir. Este es otro mapa que se genera principalmente como con... aquí lo que hizo Francisco, si es que le entendí bien, que Francisco está acá como a propósito como oyente, pero consiguió un nuevo trabajo, entonces no le dieron permiso en el trabajo como para poder como, participar. El tema es que acá nosotros lo que tratamos de hacer es generar un mapa con la lectura del relieve para conocer en el fondo a qué altura están ubicados, por ejemplo, como los archivos. O sea, los archivos que en el fondo están ubicados en... Elegimos principalmente aquellos archivos que estuvieran ubicados en menos de 10 metros del relieve, ¿cierto? Y además que estuvieran en el fondo como ubicados en algunas zonas en donde hubiera como susceptibilidad de remoción en masa. En ese aspecto nos dimos cuenta que, por ejemplo, habían varios archivos, que lamentablemente no sé si nota mucho, pero acá, por ejemplo, hay un archivo que está ubicado en una zona roja. O sea, por lo tanto, un archivo que está en peligro en 50 años, cuando suba como el nivel del mar. Acá otros que están también en zonas amarillas, que también en el fondo pueden sufrir o están amenazados principalmente. Y una serie en el fondo como de otros archivos que realmente no deberían como tener problemas. Pero esa fue principalmente como las dos, podríamos decir, variables con las cuales trabajamos, la subida la crecida del nivel del mar, la subida del nivel del mar, y también la susceptibilidad como de remoción en masa, que permite en el fondo como una nueva lectura del relieve y saber en el fondo cómo esa subida al nivel del mar, que si bien no te va a afectar porque no estás muy ubicado en la costa, sí también puede generar otro tipo de eventos que pueden amenazar la ubicación, ¿no es cierto?, el contenido, perdón, de los archivos, basándonos principalmente en la ubicación. Porque uno de los problemas, podríamos decir, que teníamos es que nosotros acá lo que estamos haciendo es jugar como con los datos que nos dan las direcciones, o sea, por lo tanto lo que vemos es la ubicación o cómo los archivos están anclados en el suelo. Pero sería interesante empezar a hacer como una mirada, podríamos decir, un análisis más cualitativo en torno a cuál es cuál es en el fondo como la infraestructura que tienen los depósitos, si tienen los archivos, por ejemplo, como planes de emergencia. Y eso es principalmente lo que vamos a hacer en Santiago de Chile. Esta es la segunda etapa de este proyecto. Acá lo interesante es que nosotros vamos a trabajar con la red de archivos de memoria y derechos humanos. Si bien valoramos muchísimo el trabajo que se está haciendo como en Río de Janeiro, porque nos permitió, podríamos decir, como elaborar las primeras reflexiones, las primeras propuestas metodológicas en torno al tema, nos costó, podríamos decir, mucho como el asunto de encontrar archivos de memoria o derechos humanos propiamente tal. Sabemos que ahí hay un tema conceptual que hay que trabajar, porque desde una perspectiva amplia, y como creo que se está entendiendo la archivística, todos los archivos son archivos de derechos humanos. Todos los archivos contienen las evidencias que permiten garantizar distintos tipos de derechos, ¿no es cierto?, que están consagrados en la Declaración Universal de Derechos Humanos. Sin embargo, nosotros estamos trabajando en la sección de archivos de memoria, perdón, en la sección de archivos y derechos humanos, y en América Latina esa concepción tiene también una carga simbólica importante, precisamente por las distintas dictaduras que azotaron, ¿no es cierto?, el continente desde los años 60, 50 incluso, del siglo XX. Por lo tanto, nosotros acá en Santiago, si bien vamos, nuestra pequeña,
Vamos a trabajar con la Red de Archivos de Memoria y Derechos Humanos, que es un colectivo que nace en el año 2013 y en el cual confluyen archivos de distintas generaciones, principalmente archivos que documentaron las violaciones a los derechos humanos en el régimen represivo de Pinochet de 1973 a 1990, como por ejemplo el archivo de la Vicaría de la Solidaridad, el archivo también de la Fundación de Ayuda Social a las Iglesias Cristianas, que son dos archivos como muy potentes y muy importantes, porque además el trabajo que ellos, si no se hubieran en el fondo preservado sus documentos, poco habríamos avanzado como sociedad chilena en verdad, justicia, memoria y garantías de no repetición, los 4 pilares básicos de la justicia transicional, precisamente porque Chile es una sociedad paradigmática con una transición sin archivos, ¿cierto? No se pudieron utilizar los archivos de la represión. Y además a esa red se han sumado también otro tipo de archivos, podríamos decir más contemporáneos, como el archivo de la Federación de Estudiantes de la Universidad de Chile, los archivos universitarios, que documentan también la lucha que tuvo el movimiento estudiantil en los años 70, principalmente, y 80, y los costos humanos también, que tuvieron que pagar por imaginar o tratar de luchar por la democratización no solo de su institución, sino que también del país. Y acá, como también en el fondo tenemos confianza, tenemos el conocimiento, yo fui uno de los coordinadores generales del archivo de la Federación de Estudiantes cuando estaba en Chile desde el año 2013, entonces conozco a la red de archivos de memoria y derechos humanos. Vamos a poder en el fondo bajar a este segundo nivel más cualitativo, aplicándoles como una encuesta para conocer cuál es la percepción que ellos tienen sobre la amenaza, cuál es el contenido ya más fino de su archivo, cuáles son los documentos más valiosos, la infraestructura, si es que ellos manejan planes de riesgo. De esta manera, nosotros así vamos a poder tener, podríamos decir, una mirada ya no solo como cuantitativa de este fenómeno, sino que también más cualitativa, lo que va a permitir refinar las medidas como, y las soluciones que se puedan en el fondo establecer en el corto plazo, esto sería en el año 2050, y en el largo plazo en el año 2070 y en el año 2120. Acá igual ya hemos ido avanzando en la georreferenciación. Ya se pueden ver las 11 archivos de memoria y derechos humanos que están georreferenciados. Y ahora estamos avanzando en hacer como un mapa, o una lista, mejor dicho, de cuáles serían como las amenazas del cambio climático, como específicamente en Santiago. De todas maneras, como se ve, bueno, para quienes conocemos Santiago, los archivos están ubicados como principalmente en 3 comunas, que esta sería como la comuna de Estación Central, la comuna como de Santiago, bueno, en realidad son 5 comunas, acá está Ñuñoa, Las Condes y Villa Grimaldi, que esto está en, no recuerdo ahora. Pero bueno, ahí están ya los mapas en el fondo como, o sea, perdón, los archivos ubicados en el mapa, a la espera también en el fondo de que respondan esa encuesta, y empezar en el fondo como a trabajar, a hacer un diseño, o avanzar en el fondo como en la misma línea de lo que hemos venido haciendo en Brasil. Ahí se ve como de mejor manera el mapa ya más limpio. Y finalmente, hablarle un poco del cuadernillo didáctico, que esta es como una herramienta que nosotros estamos trabajando, que como les decía, esta investigación tiene, podríamos decir, 2 formatos de entrega. La primera, que va a ser un artículo más científico, o más académico, podríamos decir, en la revista Coma, en donde nosotros podemos específicamente como profundizar con los problemas metodológicos y la crítica de fuente en torno a los mapas,
cuáles son como las decisiones más pequeñas que se están tomando, por qué lo hacemos, ¿cierto? Ser como hace también el archivero cuando usa la ISADG, hacer una nota, por ejemplo, como de cada uno del paso a paso, de por qué toma esas decisiones, ¿no es cierto? Y en este aspecto, el cuadernillo didáctico es una herramienta que nosotros pretendemos tener lista en octubre del 2020, y que para que pueda ser compartida por la comunidad internacional, ojalá pueda ser traducida al inglés, al portugués, bueno, y a los distintos tipos de lenguas para que pueda ser utilizada. Y acá es donde nosotros vamos a entregar como una metodología paso a paso. La idea es que en el fondo como que este cuadernillo, su objetivo sea generar conciencia acerca de la importancia o las posibles amenazas que a las cuales puede estar afectado tu archivo producto del cambio climático, y que no sea en el fondo como un cuadernillo que solo asuste o que genere como miedo, ¿no es cierto? Sino que proponer soluciones a partir en el fondo como de la experiencia que nosotros hemos tenido con estos dos países. Tenemos la idea en el fondo como de generar ciertas preguntas para que puedan ir siendo respondidas. Y nuestra idea también es que en el fondo cualquier persona lo pueda utilizar en cualquier parte del mundo, sin la necesidad en el fondo como de tener un conocimiento profundo en estos software, ¿no es cierto? No es que en el fondo el conocimiento del SIG o del ARSIC como software no sea un impedimento para que una persona en cualquier parte del mundo pueda en el fondo como medir el impacto, ¿no es cierto?, o que puede generar el cambio climático. Entonces, hasta el momento nosotros hemos definido 5 tipos de preguntas. Por ejemplo, el paso número 1, ¿dónde está ubicado tu archivo? La idea es que en el fondo tú ubiques cuál es tu país, la región, la ciudad y tu dirección. Eso es súper importante en el fondo como para saber cuáles pueden ser, dónde estás ubicado. El segundo paso, cuáles son los riesgos también del cambio climático en tu ciudad. Y ahí también en el fondo es contar un poco cuáles son los problemas que existen o hacia qué instituciones nosotros fuimos, por ejemplo, qué recursos en línea también hay. Hay varias como ONG que trabajan muchísimo haciendo como mapas de predicciones, por ejemplo, esos mismos mapas que nosotros mostramos en donde se veía como el impacto de la subida del mar, del crecimiento en el fondo del mar, están disponibles como en línea. Hay otros que hay que pagar, lamentablemente, pero la idea en el fondo es como poder dar una especie como de un listado de a qué fuentes en el fondo como gratuitas y accesibles se pueden recurrir para poder en el fondo como conocer cuáles son las amenazas y los riesgos en cada uno de los países. El paso número 3, qué documentos son los más usados y valorados en el archivo, para que en el fondo como que se sepa y tener conciencia cuál es el contenido documental y el valor, y así como generar mayor, podríamos decir, una medición acerca de qué es lo que se podría perder y cuál es el valor de lo que podría llegar a perderse. El paso número 4, cuál es la condición como de tu edificio y los depósitos, porque ahí también, como les decía, es importante en el fondo como ir equilibrando la información, porque si bien la ubicación es un dato que es importante, no lo es todo si es que no conocemos, por ejemplo, cuáles son los materiales con los cuales está construido el archivo, la ubicación específicamente de los depósitos. Son datos también que hay que tomar en consideración. Y el último paso tendría que ver con si tu archivo tiene planes de emergencia, tu archivo, para ahí como conocer la planificación de riesgo. Y finalmente, la idea es que este cuadernillo tenga algo así como lo que Francisco llamaba como un atlas de riesgos. Si bien los riesgos asociados al cambio climático son muchísimos, lo que nos interesa a nosotros es poder como ver cuáles son los más recurrentes desde América Latina. Esto también es un trabajo que nosotros lo planteamos como desde acá. ¿Cuáles podrían ser como las amenazas, los riesgos como más recurrentes? ¿En qué condiciones se dan?
y cuáles serían como las posibles soluciones, considerando en el fondo como dos variables: ubicación del archivo, infraestructura del archivo. Y ese cuadernillo en el fondo también la idea es que pueda ser entregado ya en esa fecha, para que esté, no sabemos si va a estar listo también, pero que esté en el fondo como disponible para poder ser entregado también, y que pueda servir en el fondo como una herramienta predictiva para ser utilizado por la comunidad archivística internacional. Esa sería nuestra presentación. Así que muchas gracias por escuchar. Y disculpen los problemas de audio. Muchas gracias, Francisco. No, muchas gracias, Claudio. Después se quedó mejor y ha sido muy interesante su presentación. Ahora tenemos un tiempo para preguntas. Las personas pueden hacer preguntas poniéndolas en el chat. Bien, yo voy entonces a empezar con algunas cuestiones. Francisco, Claudio, ustedes han hablado de todos esos riesgos y en algunos casos, ¿no? La cuestión de la elevación del mar es muy peligroso, ¿no? Es muy evidente como un peligro muy grande, ¿no? Y yo creo que en muchos sitios del mundo eso va a ser muy importante llevar en cuenta, porque muchas veces el archivo se queda muy cerca del, ¿no? En otros sitios no tanto, porque también cuando hay más disponibilidad de terreno, normalmente a las áreas muy cercas del mar se quedan con un valor más alto, entonces los archivos están un poco más retirados. Pero hay una cuestión también que nosotros estamos viendo ahora en Río, en Brasil, muy frecuente, que es la gran cantidad de lluvia con inundaciones y todo eso, ¿no? Hay posibilidad también de antever los riesgos de inundaciones y cosas semejantes. Perdón, profesor. Yo pregunto, ¿ah? Yo pregunto si hay algún material disponible también para saber, por ejemplo, las previsiones en términos de lluvias más fuertes y frecuentes o algo como eso, para que nosotros podamos también anticipar ese problema. Ya, ahora sí. Por lo general, No oímos. Ahora no se oye. ¿aló? Así. ¿Ese? Ya. Voy a tener que estar como muy pegado a la pantalla. Lo que le decía, personalmente desconozco que existan como herramientas como a ese nivel de predicción, por ejemplo, con el tema de la lluvia. Lo que hay efectivamente y lo que más abunda es el tema de las subidas del nivel del mar. De hecho, hay herramientas como, que, bueno, ya voy a aprovechar de que me las mandó Francisco. Esta, por ejemplo, que esta es una ONG que se llama Climate Central, que es una de las que nosotros estamos tratando como de utilizar en el cuadernillo, porque acá te permite es como una especie de Google Maps del cambio climático.
O sea, yo puedo ir poniendo, por ejemplo, no sé, archivo nacional. Va a demorar en cargar, pero yo puedo ir viendo acá mismo haciendo como las predicciones. O sea, me va a mostrar en el fondo como dónde está ubicado el archivo, y yo voy a ir pudiendo ver inmediatamente lo que está en rojo es lo que se inundará. Y acá yo voy haciendo inmediatamente como las predicciones. Al año 2030, al año 2040, 50, 60, 70, 80. O sea, creo que es una herramienta en el fondo como interesante, Muy interesante. que no requiere, como decíamos, como conocimiento como del SIC, pero no conocemos en el fondo como una herramienta que sea como a ese nivel de predicción que pueda decir ya van a subir. Lo que sí se pueden ir haciendo como correlaciones con respecto como al tema. O sea, hay sí estudios que hacen correlaciones, por ejemplo, de que en la medida que la temperatura del planeta se estanque 1 grado o suba en el fondo 2 grados, estos en el fondo son los efectos que se podrían hacer en distintos tipos de... Y otra cosa que está relacionada con lo que usted mencionaba, Víctor, es el tema de que efectivamente hay lugares con esta herramienta. El otro día, Francisco, hicimos como un viaje al mundo, porque se puede ir viajando con esta herramienta, y nos empezamos a dar cuenta, bueno, él se percató en realidad porque Francisco sabe leer el suelo, o sea, otra lectura que es súper interesante. Dar cuenta en el fondo de que aquellos archivos o ciudades en realidad que están ubicadas cerca de deltas, efectivamente en 50 años van a ser inundadas. Incluso en el escenario como menos catastrófico. Sí, yo diría que mientras uno va tomando más conciencia del tema del cambio climático, que realmente es algo que sí existe, que es algo que realmente no es algo que nosotros esté en nuestras manos, incluso decía, tomando los escenarios menos catastróficos, ya a 50 años los archivos que estén ubicados en zonas costeras van a desaparecer. Y es algo que te lo muestra muy gráficamente como la herramienta. Lo vimos, por ejemplo, en Nigeria, en Estados Unidos, en el Amazonas. Hay partes pero completas que se van a destruir y en las cuales hay ubicados museos, hay ubicadas instituciones patrimoniales, no solamente archivos. Así que sí, sí, en el fondo hay que tomar en cuenta como esos lugares, podríamos decir. Perfecto. Hay una pregunta de Cristina Betancourt. Ella agradece, muchas gracias, y muy interesante e importante en el momento que vivimos. Pregunto si conoces algún caso en que estos temas se estén incluyendo en la formación archivística. Hola Cristina, muchas gracias por tu pregunta. No, de verdad desconozco también como que este tipo de temas en realidad como que estén incluyendo en formación archivística. Creemos que en realidad como planteaban. Claudio, tienes que hablar mirando para abajo. No Ya, puedes hablar. ya, Perdóname. no hay problema. Y lo importante es la comunicación. Ahí sí se escucha mejor, ¿o no? Sí, entonces Ahí sí. repite Ya, la respuesta ya. porque... Perdón. Ya. Bueno, decía, muchas gracias, Cristina, por la pregunta también y por el comentario. Hasta el momento de los programas como de formación archivística que yo conozco, no hay ninguno que tenga específicamente como este tema. Por lo menos en América Latina no es algo que se esté como debatiendo. Eso creo que se debe principalmente como a que este es un tema como realmente casi como del primer mundo, podríamos decir, o sea, sin desconocer como lo que nosotros estamos realizando en la sección, pero siendo
como muy consciente de que efectivamente los problemas que, como los riesgos o las amenazas que tienen los archivos en América Latina principalmente tienen que ver como con otros temas. La preservación, el tema, no sé, de la persecución como política que se están sufriendo, me imagino ustedes en Colombia, en Chile ocurre algo similar. Entonces, claro, en rigor, este es como un tema, y eso lo expresa también la bibliografía que se ha trabajado principalmente en Australia, en Estados Unidos, en el Reino Unido, pero claro, no conozco en realidad como instancias de formación en América Latina que estén preocupadas como por este tema. Yo voy a decir que también como Claudio desconozco ningún programa de formación en archivos que tenga el tema. Hay una otra pregunta ahora de Ami Descazó. ¿Puede el escudo azul de la UNESCO ser eficaz para salvar archivos amenazados de desaparición? ¿Aló? ¿Ahí sí se escucha? O sea, yo creo que bueno, muchas gracias por la pregunta. Por lo que tengo entendido, el escudo azul de la UNESCO es como un organismo internacional que como que va marcando los archivos que no deberían ser atacados como en momentos de guerra. Creo que en cierto aspecto lo que nosotros estamos haciendo es como similar, así como ir poniendo como una especie de cruz roja, pero no en el sentido de que los vamos a salvar, sino que como como en atención al peligro que podría significar, como por ejemplo quedó claro en el caso de Brasil, que el archivo público en el año 2012 no va a existir. O sea, se va a inundar. En el escenario menos catastrófico, ese archivo desaparece. Pero me parece como muy interesante como la analogía que estás como realizando, porque podríamos como conformar un escudo azul del cambio climático, ya que, bueno, como decía Heinrich Tansey, realmente es un problema, que es el problema más grave que tienen los archivos en la actualidad. Hay que tomar conciencia de ello, o sea, es algo que no lo podemos controlar ni no lo podemos evitar. Y efectivamente yo creo que mientras más organizaciones se sumen, mientras más instituciones se sumen, también como a relevar la importancia que tiene este problema y el impacto en el corto y en el mediano y en el largo plazo, bienvenido. O sea, creo que cualquier organización e institución que se sume es bienvenida a la discusión. Yo podría decir también que yo concuerdo completamente con lo que dice Claudio y que lo que se está hablando acá es un poco cómo anticipar el problema e intentar buscar soluciones previas, ¿no? Pero, claro, hay también la situación concreta que muchas veces va a llamar a una ayuda eficaz en el momento, por ejemplo, para garantizar la digitalización de los documentos, muchas veces la mudanza de los archivos, presiones para obtener nuevos edificios, todo eso. Richard Poe ha hecho un comentario en francés en que habla que es un retorno a la experiencia, que es importante la experiencia
para la movilización de los archivistas a fin de proteger los archivos en peligro por causa del aquecimiento climático. No sé si alguien más tiene alguna pregunta, alguna cuestión. Perín. Está cerrado tu micrófono, no oímos. Perdón, perdón. No es una pregunta, es un comentario a propósito de la sugerencia de Ami de Caso y del escudo azul. Porque el escudo azul tiene como misión no solo la protección del patrimonio amenazado por los conflictos armados, sino también por las catástrofes naturales. Y no sé, supongo que hay un comité nacional en Brasil y en Chile. Hay uno en Perú. Y también, mi pregunta sería saber si habéis tenido contactos con los museos o las bibliotecas, porque tienen problemas equivalentes, supongo. Hola, Perrin. Muchas gracias por tu comentario en primer lugar y la aclaración del tema del escudo azul. Y con respecto a la pregunta, no hemos tenido en realidad como contactos específicos con bibliotecas o museos, pero sí, tal como tú planteas, hemos visto que hay una que la preocupación en realidad como por el cambio climático comenzó principalmente como por los sitios patrimoniales y principalmente por los museos. O sea, en realidad como que hay muchas personas o trabajadores de museos quienes como que empezaron a trabajar también el tema del mapeo de las instituciones patrimoniales como para poder definir también esta amenaza. Sí existe, sí, lo que conocemos en realidad es como a través como de la bibliografía, pero así como tomar contacto específico como con lo que se está haciendo, no lo hemos hecho. Sí creemos que es algo que es muy importante porque efectivamente se requiere en realidad como de una mirada como, así como creo que con Francisco el trabajo ha sido muy interesante porque efectivamente se ha generado como un trabajo interdisciplinario, o sea que es importante en el fondo como conocer en una relación de reciprocidad y de igualdad a una disciplina como la geología, que entrega una perspectiva para leer el suelo. Creo que hay que hacer lo mismo también como con bibliotecólogos, con museólogos, que además en el fondo también tienen como conciencia de la importancia que tienen los planes de emergencia. Entonces, mientras podamos hacer una respuesta lo más amplia geográficamente hablando y lo más interdisciplinariamente hablando, creo que es muchísimo mejor. O sea, va a ir en una mejora sustantiva como en la calidad de vida, podríamos decir, y en las expectativas de vida de nuestros archivos. Yo creo que esa cuestión planteada por Perrin es perfecta, pero yo quería decir que siempre nosotros podemos recibir informaciones y compartirlas, y también compartir esfuerzos con las otras áreas también que son ligadas a patrimonio. Entonces, aunque nosotros tengamos empezado con una preocupación específica con los archivos, eso no significa que los resultados, que mismo la evolución del trabajo no pueda incluir museos y bibliotecas. ¿Por qué? No sé si más alguien tiene alguna cuestión, y creo que también Perrin ha empezado un movimiento interesante que es no hay necesidad de escribir, ustedes pueden hablar. Si alguien quiere hacer una pregunta directa a Claudio.
Entonces, por ahora, yo creo que podemos terminar agradeciendo mucho a Claudio, a Francisco, y también a todos los presentes y el equipo de la sección y del Consejo Internacional que nos han permitido hacer más una vez una Tuesday Talks, ¿no? Ahora acerca de ese tema que es muy importante. Los resultados del trabajo en parte ya empiezan a salir con el artículo de Coma, como dice Francisco, y el cadernillo con una cuestión, con una mirada mucho más práctica, mucho más concreta. Ello se va quedando listo más adelante, probablemente al final del año o en comienzos del año que viene podremos ya tener eso y ustedes pueden acompañar con Francisco y con la sección, con Francisco, no con Claudio. Francisco está muy presente siempre con Claudio, Francisco y con la sección, todos los avances. Muchas gracias a todos. Abrazos, una buena semana. Muchas gracias. Perini, ¿quiere hablar algo? Sí, solo para decir que la próxima vez tendremos el 7 de junio una charla en francés sobre de Adama Pam, que es el archivero de la UNESCO, sobre los archivos de la Comisión de Verdad y Reconciliación de Togo. Bueno, y que todas estas charlas están registradas y accesibles por YouTube a partir del sitio web del ICA. Perfecto. La parte de la sección Archivos y Derechos Humanos. Gracias a todos y gracias Claudio y Francisco. Gracias Víctor y hasta luego. Hasta luego. Chao.